posible, qué cosa es viable, qué cosa es lo que más o menos uno tendría que esperar del próximo Parlamento en torno a una reforma, yo diría, todavía pendiente, ¿no es cierto?, que hay varias cosas que se tienen que hacer. Hemos invitado a Fernando Tuesta, que como ustedes saben presidió la comisión, que tuvo a bien, por su especialidad, por su conocimiento y por sus capacidades, plantear una ruta certera en torno a los cambios que hay que hacer en materia política para que no seamos en los próximos tiempos, digamos, no sigamos con esa misma práctica que nos ha llevado a una nula representación y a una creciente indignación en torno al comportamiento de quienes desde la esfera política hacen y deshacen las cosas. Pero en la campaña electoral, por supuesto, la reforma política estuvo en el discurso y ahora que está el Congreso próximo a instalarse, vamos a ver si es que lo que se ha dicho se puede llevar a la práctica. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir a visitarnos esta mañana. Antes de entrar a la agenda, quería un asunto institucional. El Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuándo es que tiene que ya dar la credencial a los congresistas y cuándo, digamos, es discrecionalidad del jurado decir cuándo va a iniciar el próximo Parlamento? ¿Estamos sometidos a la voluntad de estos miembros del jurado que digan puede ser de acá a una semana, puede ser de aquí a un mes? ¿Así de arbitrario es? Bueno, en la medida en que no existe plazos perentorios en ninguna norma, existe pues la discrecionalidad. Lo que hizo el sábado, en la noche ya casi, la OMPE, es anunciar que ya tenía el 100% de las actas contabilizadas. Ajá. Vale decir, actas que ya han pasado por todos los procesos, alguna de ellas, por supuesto, a través de los jurados electorales especiales. Los 60 jurados electorales especiales han tenido algunas actas, ajá, debido a solicitud de nulidad, problemas, en fin, sí, de todo tipo. Entonces, porque se le exigía a OMPE que entregue los resultados. Pero te imaginarás que las ODPs que están al lado de los jurados electorales especiales, oficinas descentralizadas de procesos electorales, y los centros de cómputo están esperando recibir estas actas que ya, una vez que resuelven los jurados electorales especiales, están limpias, digamos. Ajá. Entonces ingresan nuevamente al centro de cómputo y esas pasan a ser contabilizadas. Entonces, al decir que hay el 100% ya de las contabilizadas, quiere decir que se han resuelto todo. O sea, todo ya fue superado. Así es. O sea, ya no hay nada por contabilizar. Así es, no hay nada por contabilizar. Entonces, los jurados electorales especiales, una vez recibido a su vez de la OMPE, lo que hacen es proclamar resultados, ajá, ¿no? Y asimismo ya el Jurado Nacional de Elecciones, teniendo los resultados de todos los jurados electorales especiales, tiene que emitir una resolución para dar cuenta de los resultados oficiales a nivel nacional, ajá, y proclamar las candidaturas electas, uh-huh, ¿no?, de los 130 congresistas. Inmediatamente después viene efectivamente el tema de otorgar credenciales. Ahora, esto, y de seguro que el jurado tiene un cronograma que no lo sabemos, porque podría ocurrir que en este proceso que te estoy diciendo, y lo estoy simplificando, algún jurado electoral especial se demora un poquito más, trámite administrativo, y esto cuentan días. Claro, pero no puede ser tan impredecible el jurado, tiene que tener efectivamente sus plazos internos, que debería dar a conocer para darle predictibilidad al proceso, ¿no? Debería decir... Sí, supongo que sí, habría que preguntarles a ellos, pero es cierto que siempre ha sido así. Ya. Y entonces tiene que entregar las credenciales. Ahora, tú puedes entregar las credenciales en un acto muy simple, como normalmente se ha hecho, en un acto público, un evento, así es, algo grande. Bueno, eso también seguramente en términos organizativos cuesta tiempo, no solamente dinero, ¿no? Y probablemente, repito, lo sea así, porque han habido casos, me acuerdo yo incluso haber participado como invitado en la llegada del presidente de la República, etcétera. Ajá. Eso, sin embargo, acá consume días, claro, que son perentorios, ¿no? Pero luego, terminado esto, en realidad los congresistas ya tienen su credencial, uh-huh, y ya termina la labor de los organismos electorales, y esto pasa, digamos, a la cancha del Parlamento. Claro. El Parlamento tiene que, ya en sus manos,
tiene que llevar adelante y cómo organizar y que ésta cumple con su trabajo las juntas preparatorias, que a su vez, como su nombre lo indica, uno de sus aspectos fundamentales es la juramentación de los congresistas y seguidamente la elección de la mesa directiva del Congreso. Claro. Ahora, la mesa directiva del Congreso es parte, como es imaginable, de una negociación política, ¿no? Una negociación política para ver quiénes participan en esa mesa directiva, que a su vez está atada a quienes presiden las comisiones ordinarias. De acuerdo. Normalmente es, entonces, juramenta la mesa directiva, asume la mesa directiva y días después se deben instalar las comisiones ordinarias con las presidencias correspondientes que han sido distribuidas entre los nuevos grupos parlamentarios. Ahora, todo esto lo que estamos acá diciendo, y trato en lo posible de simplificar, en realidad debe consumir quizá 2 semanas o más. O sea, entonces, contando desde ahora, digamos. Contando desde ahora. 2 semanas. O sea, estamos hablando que hacia la segunda semana de marzo debería ya haberse producido todo esto. Recuerdo que acá mismo habíamos comentado que el Congreso entraría prácticamente en funciones la quincena de marzo. La quincena de marzo. Sí, pues. Y allí ya es un problema, porque para modificar las normas de carácter electoral, estas no pueden ser un año antes de elección, que es el 11 de abril. Entonces tienes, ¿qué? 20 y tantos días, menos. Menos, porque si tienes, claro, 26 días o 25 días, para poder hacer. Para empezar, entonces, una de las propuestas que hemos estado haciendo público desde hace meses, en realidad, era modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones para que no se aplique esta norma. Sí. He escuchado a algunos congresistas decir que está bien a través de una disposición transitoria. Personalmente creo que debe ser una modificación de la ley de ese artículo. ¿Por qué lo otro no? Porque ellos argumentan lo otro porque es más rápido, ¿o no? No, porque igual van a modificar la ley, sino porque creen que esa debe ser válido para ahora, pero para la próxima está bien el año. Conozco bien este artículo de la ley, en realidad de alguna manera participé en su momento. Es una importación ecuatoriana de 1 año que tú colocas de plazo. En las leyes de otros países de la región no existen esos plazos. El argumento siempre ha sido: no me cambies la regla de juego en medio del proceso. Me parece atendible. Pero 1 año es mucho. En un país en realidad como el Perú, donde las reformas sobre todo o las modificaciones se hacen a última hora y 1 año, repito, es demasiado. Entonces, la propuesta es: coloca como plazo final la fecha última de la inscripción de partidos. Y eso es más o menos agosto. Con lo que tú ganas toda esta legislatura y un poco más. Incluso hasta podría, por una cosa de emergencia, de urgencia, por ejemplo, aprobar en esta legislatura alguna modificación constitucional de algún tipo, y a partir del por ejemplo, la inmunidad parlamentaria que requiere doble votación u otro. Y a partir del 28 de julio tendrás pues algunos días donde apruebes por segunda votación cualquier cosa. De acuerdo, y así no está, digamos, asociado a un límite temporal, sino vinculado a un hecho concreto. Es decir, cuando terminen de presentar las candidaturas, dices tú. No, pero también tiene fecha. Hay fecha dentro del programa. Ya sé, pero asociado a claro, a un hecho concreto. Aquí claro, es 1 año, y el año puede... No, te dice 1 año de la elección. En Ecuador hace tiempo que quieren cambiar esa ley. Hace tiempo. Se dieron cuenta que esto era una camisa de fuerza, ¿no? Entonces, liberado esto, ya se puede hablar de cualquier otra cosa. O sea, eso es lo primero que tienen que hacer. Si eso no es lo primero que se hace... entiende, felizmente que he escuchado... todas las bancadas están en eso, ¿no? Se han dado cuenta que pueden hablar de cualquier cosa, pero si que no cambian eso, no lo van a poder llevar adelante, ¿no? Ahora, Fernando, antes de seguir, porque quiero entrar a la agenda, ya tú has comenzado con eso, pero todavía sobre el jurado. Es decir, cuando el presidente de la República pide ya jurado, de una vez que se den las credenciales, cuando algunos congresistas y algunas bancadas dicen: estamos preocupados porque el gobierno está jugando solo y hay que hacerle contrapeso de una vez por todas ya que se instale el Congreso, ¿eso es que un acto, digamos, que expresa una voluntad política, pero que no tiene ningún pie en la realidad? Es decir, no puedes obligar al jurado a que acorte los tiempos. En lo absoluto. O sea, el presidente invoca
Claro. ¿no? Invoca. Y los congresistas como también. tú, nosotros, los congresistas, cualquier ciudadano, ninguno, ni el presidente ni nosotros, tiene la capacidad de poder, digamos, como una suerte de autoridad superior, señalar que esto sea así. El Jurado Nacional de Elecciones es autónomo y los jurados electorales especiales son autónomos del Jurado Nacional, de sí, Elecciones. Sí, claro. Entonces, si por alguna eventualidad yo me demoro y me dicen, ¿sabes qué? Apúrate, y yo me demoro por determinada situación. Estás hablando de un jurado especial, sí, inclusive. los jurados electorales Claro. especiales. No es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Te estás obligado a entregar hoy día. O simplemente ya, no esperamos ese y vamos a decir que ya se acabó el proceso. Tiene que terminar. Tiene que terminar hay todo independencia hacia hasta el afuera y último. hacia adentro, claro. Así es. Bien. Entonces, la invocación del presidente es una invocación, digamos, atendible, porque mucha gente está también pidiendo que esto se acelere. Ajá. Pero de la misma manera como el Jurado Nacional de Elecciones va a velar por sus tiempos, y de seguro tampoco no creo que va a alargar más allá de lo que verdaderamente se deba, en el lado del Congreso igual. Pedro Laechea, presidente, digamos, de la Comisión Permanente, se encarga de todos los aspectos, obviamente en el Congreso, de la parte administrativa y también acelerar los tiempos. Entonces, esto, ya los reflectores pasan al otro lado. Claro. ¿Se van a demorar ustedes en llevar adelante las funciones de la Junta Preparatoria, la elección, etcétera? Hay que preguntarles a ellos. Claro, y ahí sí hay más posibilidades de flexibilizar sin desnaturalizar el procedimiento para que se pueda hacer más rápido, imagino. Más que en el jurado, que es un administrador de justicia, que tiene plazos. Claro. Aquí es voluntad política. Pero cuidado, porque mientras no juramenten los nuevos congresistas, los anteriores siguen siéndolo. Ajá. Y con todas las La comisión permanente. Los miembros de la comisión permanente. Ya. Con todo lo que eso implica. Ajá. Y no estamos hablando de 5 o 10, estamos hablando de un número de 20 y tantos, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí pues imaginarás cosas administrativas, logísticas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí, hay que invocar al Jurado Nacional de Elecciones dentro de lo que pueda, y también al Congreso de la República, para tener un nuevo Congreso ya, ¿no? Hubiera sido extraordinario que empiece sus funciones el 1 de marzo. Sí, pues. Porque el 1 de marzo sabemos que coincide con el inicio de la legislatura en aquellos congresos ordinarios. Empieza el 1 de marzo, ¿no? Y no consumirse días derivados de situaciones administrativas, procedimentales, pero que se pueden acortar con voluntad política. Si no lo puedes hacer en 3 horas, 5 horas, bueno, será pues más días, se trabajará, fin de semana ya se compensará como se deba, pero se puede hacer. Ya, de acuerdo. Pero ¿cómo has tú observado en el discurso y el ánimo de quienes van a ser parte de ese Congreso el trabajar diligentemente, por decirlo de alguna manera, para cumplir con eso que tú estás diciendo? Porque todos han expresado con distintas intensidades, pero su voluntad para hacerlo, ¿no? No hay ninguna que se haya opuesto abiertamente a no vamos a participar. Mira, yo creo que están los partidos que han señalado claramente que modificar el artículo 4 es fundamental. Hay otros partidos que no dicen que no, pero dicen, por ejemplo, esto es parte de una necesidad que es la reforma política. Pero el Congreso debe dar cuenta de otros temas importantes, ¿no? Lo que la gente quiere, etcétera, que por supuesto es demagógico, porque una cosa no contradice a la otra. No, pues. O sea, no es como que no es un versus, o haces esto o haces lo otro, puedes hacer las cosas al mismo tiempo. No puedo caminar y comiendo chicle, ¿no? Sí. Claro. ¿No? Entonces no se puede. Pero por eso es que hay que tener mucho cuidado, hay que poner siempre el énfasis en eso, que a veces el discurso de efectivamente cambiar esto, hacer las reformas en todo, puede más bien distraer de lo que ya está encaminado. Lo que tienen que resolver son cosas que han quedado pendientes del Congreso anterior. Ese es el otro problema. Entonces, digamos, imaginemos que todos están de acuerdo y esto se hace. Ya he leído, escuchado algunas declaraciones que me preocupan. Por ejemplo. Me preocupan por lo siguiente. Este Congreso puede hacer muchas cosas en el sentido de calidad de cosas, si es que así lo decide. Pero no muchas en el sentido de que tú abres un abanico en términos de cantidad. Efectivamente, ya se avanzó con la reforma con el Congreso anterior, a regañadientes, porque tenían una espada de Damocles.
Entonces, hay 6, del paquete de 12, 6 normas que es necesario tomar en cuenta. De las 6, hay 2 de modificación constitucional, de acuerdo, que ya se hizo la primera votación. Ajá. Requiere, como para que quizá se informe el público, requieren 2 votaciones calificadas para que se modifique la Constitución. Uno es el tema de la inmunidad. Uno es el tema de la inmunidad y el otro es de las sentencias. Incorporar limitaciones para candidatos que tengan sentencias de primera instancia no por delitos dolosos. De acuerdo. ¿No? Ya. Esta segunda, estaría bueno que de una vez se vote y se modifica la Constitución. Avance en uno. El segundo sí ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque la propuesta nuestra y luego la del Ejecutivo señalaba que quien levanta la inmunidad parlamentaria es fuera del Congreso. Fuera del Congreso. Ajá. Lo que hizo el Congreso es, no, se queda dentro de los ámbitos del Congreso haciendo algunos ajustes. En realidad, Glatzer, si tú lees bien la norma, las distintas normas a nivel de Constitución y reglamento, tú dices, oye, esto está bien. Pero ¿cuál es el problema? Abre justamente la posibilidad, y así ha sido, a las interpretaciones de todo tipo para alargar eso que parece claro. Claro. Eso que parece claro. Y entonces puede haber un Congreso un poquito que se ajuste más a esto, puede haber un Congreso como el que ha pasado, el disuelto, puede haber otro peor, y donde la inmunidad simplemente se convierte, lo que tantas veces se ha dicho, ¿no?, en ese campo, en ese espacio de la impunidad. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado? Si es que se vota esta referida a la inmunidad parlamentaria, sería más de lo mismo. De acuerdo. Porque no se está votando la propuesta de reforma, que era sacar esto fuera del ámbito del Congreso, que es donde... Por lo tanto, si es que el ánimo de este Congreso es sacar esa decisión del Congreso, tiene que haber 2 votaciones. Por lo tanto, claro. Claro, tiene que haber 2 votaciones. Claro, pero a diferencia de los casos de reforma electoral, acá no existe el plazo del 11 de abril, porque no es un tema. Claro, ese no encaja en... Entonces, es una reforma constitucional. Es una la reforma Constitución entra en constitucional. vigencia al momento que se publica. Claro, tú puedes decir, bueno, eso que se votó, nosotros lo rechazamos. Ya. En votación, si quieres. No alcanza los 2/3. Pero se presenta un proyecto de ley de reforma constitucional y se vota en esta primera legislatura. Una legislatura y se vota en la siguiente y agosto, entra de todas maneras hasta el 21, claro. No, para ahí mismo, para empezar. No, ya sé, pero la próxima elección es el 21, pues. Sí, pero me refiero que el tema de la inmunidad... Sí. Ya para los congresistas que de este periodo 2021, claro. Salvo que digan en una transitoria a partir del 21 y ellos no los toca. Sí, también pues podría ocurrir. Tú sabes que eso son parte de negociaciones. Bueno, cosa que ha pasado con el Congreso anterior, con el tema de las elecciones internas, que los nuevos sí, pero los antiguos sí les parece, que también hay que modificarlo. Que ahí viene la preocupación. ¿Qué pasa con los 4 ya leyes promulgadas? Ajá. Nuestra preocupación es que el Congreso anterior lo que hizo es efectivamente promulgar dar esta ley, aprobar esta ley, pero colocando algunos artículos que desnaturalizan la ley, sobre todo a nivel de disposiciones transitorias. Ya pensé en la trampa. Claro, entonces, las primarias uno siempre la podría mejorar, etcétera, porque fue pues versión Comisión de Constitución de aquella época con sus cosas. Pero digamos, ya está bien. Pero la disposición transitoria decía que los 24 partidos inscritos en ese momento, imagínate, 24, ¿no? No pasan directamente a las primarias, sino tienes las llamadas, y les coloca así, internas. Ajá. ¿Qué quiere decir esas internas? Lo que siempre ha ocurrido. Ya, lo de siempre, lo de toda la vida. Ya, la componente. La componente, claro, lo que fuera. Todo lo que se ha cuestionado, todo lo que ha sido criticado. Ajá. Entonces ellos elaboran y entregan ya sus candidatos y sus listas. Vienen las primarias, entonces la gente no va a tener que escoger dentro del partido que quiera, porque ya está la lista hecha. Claro. Entonces va a simplemente ratificar si quiere votar por ese partido. Pero seguidamente dice que sí pasan a las primarias los nuevos partidos. Se han comprado un montón de kits
que son los formatos para inscribir partidos, que no va a ser tan fácil, pero imaginemos que se inscriben 3, 4 partidos. Esos partidos sí van a tener directamente que pasar por las primarias. Entonces tú tienes unas elecciones con 2 categorías de partidos, claro. Los antiguos y los nuevos. Eso nunca se ha visto en ninguna parte. Pues. Pero usted lo que ha planteado es que eso se anule, esa disposición transitoria. Es una disposición transitoria. Es nada más una disposición transitoria. Es sencillísimo, si tuviera voluntad. Claro, digamos, estamos de acuerdo en que esto hay que eliminarlo y en octubre de este año todos se someten a las primarias, sí, se anula. Pero ahí viene la preocupación. Mi preocupación es que he escuchado en diversos congresistas, no oficialmente de bancada, que quieren que no se apliquen las primarias, o peor todavía, modificar ya el texto de aquello que ni siquiera se ha puesto en práctica, bajo argumentos que, ¿sabes qué? La gran mayoría desconocen la naturaleza de las primarias y sería un golpe en el corazón de la reforma política. Tirarse las primarias o posponerla, creo que no se han dado cuenta de la envergadura de esa decisión. O se han dado cuenta y no están dispuestos a llevar a la práctica, porque podrían autodisolverse. Pero ¿sabes qué? Mira, uno ve los partidos que están en el Congreso, les conviene. A veces no se dan cuenta los partidos qué cosas les conviene, ¿no? Y vienen con una serie de prejuicios, y lo puedo entender porque no hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de discutirlo en una comisión de Constitución que todavía no existe, contestar cada una de las observaciones, muchas de ellas que en realidad no tienen asidero, pero además despojar de algo que para nosotros era muy importante. A través de las primarias no solamente tú convocas a la ciudadanía para que participe de aquello que la ciudadanía dice y critica siempre, que no debe ser así, dice, la cúpula elige los candidatos. Ya. Bueno, tú ciudadano vas a participar. Ya, o sea, digamos, vas a participar. Claro, en eso. Y dos, pero si se hace la modificación, la cúpula va a seguir exigiendo. Totalmente, totalmente, ¿no? Lo otro, la alta legitimidad de aquellos quienes pasan por este filtro. Y tercero, también es un filtro. Porque los partidos que no superan el 1.5% de su participación en las primarias, sus listas no pueden ser inscritas. Claro. Imagínate, vamos a tener para el 2021 ahora 24 partidos más los nuevos que se inscriben. Digamos que sean 27. Gracias, desde el punto de vista, a una errada interpretación del Jurado Nacional. Y no quitarles, digamos, la inscripción por no pasar la valla. Así es. Hoy día tendríamos, ¿cuántos partidos en el Perú? 9. Imagínense, o sea, 9. O sea, han sido favorecidos, digamos, 15 partidos. 15 partidos, ¿no? Y con eso nos han prolongado el problema, ¿no? Que ahí hubiéramos ampliamente superado, digamos. Claro, hay partidos que son partidos organizados, que están en un mal momento, digamos, el APRA, el Partido Popular Cristiano, uno que otro. Ya, pero eso puede resurgir. Esto podría resurgir, pero hay cascarones que se han beneficiado y que van a seguir beneficiándose porque el 2021 van a seguir haciendo lo que ha sido nefasto en la política peruana, que es la mercantilización de la política, vientres de alquiler. Nos hubiéramos deshecho de esos y lamentablemente no es así. Posponer entonces las primarias, lo único que va a hacer es que sigamos arrastrando varios de los males que han sido parte del diagnóstico. O sea, va a seguir favoreciendo a los que claramente ya no deberían estar en la política. Exactamente. Y entonces, es que es circular, pues, porque en realidad dicen, no, esto lo pasamos para después, claro, o sea, sin tener en cuenta el costo alto que tiene esa decisión, que va en contra incluso de los propios partidos que hoy día dicen que hay que postergar algunas cosas. Que son los que están efectivamente en el Congreso, porque uno puede no estar de acuerdo, pero tú ves, Acción Popular tiene organicidad, Alianza para el Progreso la tiene también, el Partido Morado también, digamos, Fuerza Popular. Somos Perú, Fuerza Popular, el FREPAP, así es, Unión por el Perú, digamos, probablemente ha sido... no sé si tiene una cosa orgánica, pero ha estado en buena parte de las sesiones últimas. Somos Perú también. Somos Perú también. El Frente Amplio. Entonces tú tienes... Bueno, ahí están los partidos, más o menos ahí está. O sea, ese Congreso debería haber sido la oferta electoral estable, por lo menos ahora, por haber cumplido estos requisitos. Y todos los que estuvieron fuera ya no estar. Claro, pero los ha beneficiado el jurado. Entonces tú lo que tienes, como en otros países, es los partidos inscritos, tú tienes una puerta de entrada
¿no? Se inscribirán algunos, pero también abierta la puerta de salida. Claro. Si no tienes un buen desempeño electoral, fuera. Y tienes que dar la vuelta, tratar de inscribirte y volver a intentar entrar. Ahora, ¿y tienes, Fernando, una explicación de por qué el jurado tomó esa decisión? O sea, digamos, porque legal no es, constitucional no es. No lo es, y a mí me llamó poderosamente la atención, porque se dijo en su momento al inicio, antes que se convocara incluso el proceso electoral, define cuáles son las normas que para tu modo de ver son las que deben ponerse en práctica. Y efectivamente colocó algunas, incluso discutibles la propia reelección de congresistas, Sí. entre otras, diciendo esta va, esta no va. Pero esta era clave. Y cuando se le preguntaba decía, no, esto será pues en el momento en que termine el proceso electoral, porque así va a ser. Termine el proceso electoral y después el Jurado Nacional de Elecciones saca una resolución donde dice estos partidos mantienen la inscripción, estos partidos pierden la inscripción. Claro. Y eso como motivo posterior al proceso electoral. De repente lo saca, pero a través de un comunicado. Sí, pues. A través de un comunicado a 2 semanas de la elección. O sea, en pleno proceso electoral. Pero además haciéndose un daño, porque la pregunta que muchos se harían y la especulación es, ¿está favoreciendo a algunos partidos? Ahora, yo creo eso, ¿tú crees que no? O sea, digamos, ¿tú tienes alguna duda? O sea, yo no tengo duda. O sea, cuando yo digo cuál es la explicación, yo no tengo duda de que eso ha sido un favoritismo. Digamos, ¿qué explicación tiene? Porque inclusive ellos aplican el artículo 4 y dicen un año, ¿no es cierto? No vamos a aplicar todo lo que se ha modificado el último año. Pero la valla es anterior. Entonces, ¿cuál es el criterio para no aplicar eso? Así es anterior. Bueno, ya habíamos visto en discusiones con colegas, amigos, en donde estaban a favor de cómo decidió luego el jurado. Bajo el argumento aquel que no se trata de una elección general, sino se trata de una elección parlamentaria. Mi respuesta ha sido simple. Esta es una interpretación pues literal de la norma, porque lo que hay que entender es la naturaleza de justamente el mecanismo de la valla y sus implicancias. Y entonces, si tú estás en una elección general, tú tienes la elección presidencial, parlamentaria y el Parlamento andino. ¿Dónde se aplica la valla? En la parlamentaria, nada más. Sí, pues. Nada más. ¿Cuenta nosotros? No cuenta. No, pues, ¿por qué? Entonces, estás o no acompañado de esas elecciones, no tiene ninguna implicancia. Y entonces decir simplemente, no, pero dice general, no dice extraordinaria. En ninguna parte, ni de la Constitución, ni ninguna norma, en realidad da cuenta, en términos así, de justamente los términos de elección extraordinaria. Entonces, pues, por asociación, ¿no? Tú dices, bueno, esto sí se tiene que aplicar, así no, lamentablemente. No, porque además efectivamente tú dices, solo se aplica al Parlamento. ¿Solo se aplica al Parlamento? O pasas el 5% o sacas 6 más, en más de una jurisdicción, ¿no es cierto? O sea, es decir, por eso te digo, yo no tengo duda de que eso no ha sido una interpretación legal. Ahora, hoy día el Comercio publica, no sé si has visto, una encuesta sobre la percepción que tiene la gente sobre cómo va a ser este próximo Parlamento, ¿no es cierto? El 50%, 51% piensa que el nuevo Parlamento va a ser más conciliador. Esto ya no hablando de la reforma, sino del comportamiento, más conciliador. Pero el 38% prevé una actitud confrontacional con el gobierno. Esto porque ya algunos parlamentarios se han expresado como críticos del gobierno en un tono por encima de la mayoría de los que han sido elegidos. Pero también intuyo que es porque el gobierno ha sacado algunas cosas en los últimos días que pueden generar un inicio, digamos, de la relación que puede más adelante todavía tornarse más tenso, ¿no? Esto de quitarle la seguridad y todo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Más o menos coincides con eso? O sea, hay un 50% para creer en términos de que este Congreso no va a tener, no digo la misma característica, pero no va a ser muy confrontacional. No, sin duda que este Congreso no va a ser confrontacional como el anterior. Ya, bueno, pero eso es como... Ya llegando al punto del obstruccionismo, aunque algunos ahora están incluso hasta dudando de que eso haya existido. Obstruccionista ha sido, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me parece es que por la propia naturaleza de haber muchas bancadas, que son 9, Ajá. y que no hay ninguna o dos que tengan un número de escaños muy alto, que puedan decidir por sí solas el rumbo del Congreso, requieres un nivel de acuerdo mucho más amplio.
acá lo hemos dicho también, en términos de Sartori, todos tienen capacidad de negociación. O sea, yo tengo mis 9 congresistas, tengo capacidad de negociación. Tú cuando tienes 11, tú cuando tienes 13, el otro 15. Sí, uno un poquito más que el otro, sí, pero necesitas de muchas bancadas. Por ejemplo, para una reforma constitucional tienes que agrupar al menos 5. Claro. Al menos 5. Entonces, en relación a eso, claro, favorece al gobierno, pero yo creo que, ¿sabes qué? También existe una suerte de ideas que se han instalado por tener la realidad allí frente a nuestras narices, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Se cree que el Parlamento, si es obstruccionista o confrontacional, es un buen Parlamento. Sí, pues. ¿No? Que si es que le para al gobierno, es un buen Parlamento. Sin duda, un Congreso debe controlar al gobierno, eso es una de sus funciones, el control político. Pero si esto lleva a confrontaciones, que lo que hace es paralizar, para empezar, mucho de lo que requiere el país. Como hizo el Congreso anterior, claro. Como hizo en mucho el Congreso anterior. Claro. Esto no quiere decir que el Congreso anterior estaba a su vez al frente de un gobierno, no me refiero solamente al de Vizcarra, sino el anterior, el de PPK, muy diligente, etcétera, porque muchas decisiones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y también obviamente el de Vizcarra se han disparado solitos al pie. Sí, es verdad. No necesita... acá pasa con el gobierno. O sea, sin ningún tipo de oposición ha terminado, digamos, en un acto incomprensible. Así es. Entonces, la gente está un poco... tiene el recuerdo muy fresco del Parlamento anterior, ¿no? Entonces decir, si es que ya algunos congresistas se ponen críticos, dirá, esto va a ser confrontacional. No, porque tú puedes ser un parlamentario, un grupo parlamentario, en donde si ves que vienen cosas del gobierno, en donde tú puedes coincidir, o son cosas que son sensatas, lo apruebas. Sí. Y si hay algunas cosas que tienes que, dentro de tu visión, oponerte, te opones. Ahora, dentro de un marco de ¿qué? De negociaciones, porque eso es lo que tienen que entender la gran mayoría de los congresistas que van a juramentar, y digo, la gran mayoría nunca han estado en el Congreso, no tienen experiencia parlamentaria, lo que dicen ha sido parte de una campaña en donde cada uno dijo lo que quiso, porque ni siquiera están cohesionados en el partido. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando se reúnan en Lima, porque seguramente la mayoría lo va a hacer así, en primer lugar, se van a conocer. Sí, pues. En segundo lugar, se tienen que poner de acuerdo en una agenda parlamentaria que como candidatos no tenían. Sí. Y una vez hecho esto, comienzan a dialogar con las otras bancadas. Ese es un aprendizaje. Ese es un aprendizaje. Esperemos que este aprendizaje sea acelerado. Ahora, pero hay otro elemento, Fernando, que tiene que ver con otro evento que se va a producir dentro de no mucho, y son las elecciones del 2021. Claro. El comportamiento de los parlamentarios y parlamentarias va a estar inspirado en el interés de sus agrupaciones de participar en ese proceso electoral. Por lo tanto, van a exhibir, imagino, un buen comportamiento, o algunos uno no tanto, para hacerse notar y poder tener todavía ese capital que los llevó al Congreso ahora intacto en el discurso, sobre todo el más demagógico, me da la impresión. ¿Sabes qué? Eso parcialmente. ¿Y sabes por qué lo hemos visto en varios congresos anteriores? Porque muchos de los que están o van a ocupar cargos en el Parlamento no son miembros del partido. Y ellos pueden tener hasta agenda propia. Mientras yo esté en esta bancada en donde me beneficio y no me perjudico, bien. Pero en el momento en que ya eso no es así, yo me puedo pasar a tu bancada. Sí, es verdad, pero ¿no te da la impresión, pregunta, que al margen de las diferencias que hay dentro de los propios partidos, este es un parlamento más orgánico en términos partidarios? Por ejemplo, digamos, sí. Acción Popular, tú puedes decir, hay discrepancias internas, pero nadie puede decir que de Acción Popular se van a salir para pasarse a Alianza Progreso. Me parece que eso no va a suceder, me parece. No va a haber mucho tiempo para que eso suceda. Por eso, ese tipo de transfugismo no va a ser. Lo que van a hacer es, dentro de las bancadas, se van a perfilar unos otros. O sea, vas a tener un Vitocho y un Lescano, digamos, no en esa intensidad, probablemente dentro de Acción Popular. Alianza para el Progreso, Acuña, está clarísimo que va de cara al 21. Claro que sí. Y ahí la bancada no creo que tenga alguien que se le escape. Pero ¿sabes cuál es el elemento que hay que tomar en cuenta? No hay reelección parlamentaria. Entonces, yo soy un invitado. Entonces yo ya no tengo aspiraciones al 21. Entonces, si tú eres el jefe del partido o el dueño del partido,
y tú dices que hay que hacer cosas en este sentido, y a mí eso no me parece, el costo no es tan alto. Sí, pues. Antes el costo era, me pueden sacar de la lista para el 21, ahora eso no existe. Sí. Pero también viene lo otro, y lo hemos visto en el caso de UPP, claramente en el caso de Podemos, por lo menos hasta ahora, que es lo siguiente. Imagínate que mi bancada tiene, no sé, pues 15, por poner cualquier número. Y de ahí, leales a mí, realmente, porque son del partido, 5, 10 no. Y, o sea, los santauristas, los upepistas, por ejemplo. Y en el Parlamento, estos tienen una dirección que de repente no necesariamente todos están consultando con el dueño jefe del partido que está afuera. Pero ¿qué va a tener el dueño del partido que está afuera? Uno, para empezar, financiamiento público directo a partir de marzo. Por la votación que tuvo en este Parlamento. Porque es un nuevo Parlamento. Claro. Entonces se redistribuye nuevamente el dinero. Antes la mayor cantidad de dinero lo recibía Fuerza Popular, porque había tenido una cantidad de votos mayor, ¿no? Y el último era Acción Popular. No, ahora Acción Popular es el que más va a recibir. Sí. Y el que menos va a recibir va a ser... ese es un buen, elemento. Van a ser, creo que somos Perú. Entonces, pero ¿quién recibe el dinero? El partido, no la bancada. Claro. El partido, no la bancada. Y lo segundo, ¿quién va a inscribir las candidaturas? El partido, no la bancada. Es decir, entre el partido y la bancada hay, digamos, elementos de poder que o se conjugan, se tratan de relacionar bien, o pueden también... Ahora, lo que no está mal, el problema es que no tenemos buenos partidos, pues, ¿no es cierto? Porque en realidad fortalecer la institucionalidad partidaria es lo que deberíamos todos apuntar. Es que la reforma iba en hacia ese sentido va. Pero para eso lo que hay que hacer es que los partidos cambien realmente, no solo por lo que se viene, sino ahora mismo por lo que, digamos, a mí me parece equivocadamente, como tú has dicho, el jurado acaba de hacer, ¿no? Porque si tú mantenías estos 9 y a esos 9 le fortalecías, como tú bien dices, pues evidentemente tenías ya para el 21 una vitrina distinta. Ahora los que están dentro van a estar y todo lo que está de fuera también, pues eso genera algún problema. Claro, porque además ya las normas cambiadas para la inscripción eran normas que te obligaban a por lo menos crear una organización. Cuando habían solamente firmas de adhesión que le encontrabas en la calle, pero en realidad la gran mayoría seguramente en un lugar donde falsificaban firmas, necesitabas dinero nada más. Sí, pues. Y no necesitabas militancia, no necesitabas organización. Y por eso tenía inscripción muchos cascarones. Sí, pues. Muchos cascarones. Y eso es lo que hay. Ahora, Fernando, tengo que terminar preguntándote ahora sobre la correlación que se está generando de cara a la mesa directiva. Ayer conversaba con parlamentarios electos y están ahí Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Partido Morado pugnando con... Los tres es el núcleo central. Núcleo central. Sí. Y lo accesorio, o sea, lo que puede incorporarse es o Partido Morado o Podemos Perú. Sí. En eso está. Pero eso va de cara a la mesa directiva. Y de alguna manera también a las comisiones ordinarias. Ya, de acuerdo. Todo se negocia en paquete. Pero no en la práctica, como conclusión más o menos, consecuencia lógica, no está haciendo un parteaguas también en el Congreso, porque fíjate que en esos no están, salvo Podemos y entra, los nuevos, digamos, que tienen, aparte de su interés por las reformas que ustedes han planteado, el gobierno en materia de justicia, otro tipo de agendas, Unión por el Perú, FREPAP, el propio fujimorismo, el Frente Amplio, que ya más bien están, cambio de la Constitución, otros temas, ¿no es también ideológico, bastante ideológico? Sí, comparto contigo. Yo creo que el núcleo que se está articulando deja de lado de alguna manera los extremos, ¿no? UPP, Fuerza Popular, que creo que de alguna manera van a convertirse en los opositores de distintos signos, básicamente al gobierno, y por distintas agendas, ¿no? El FREPAP y el Frente Amplio creo que podrán ser incorporados o coincidir en puntos más específicos, pero el núcleo central es el que tú has señalado. Esto podría llevar, si hay un buen manejo, a que se resuelvan algunas cosas. Reforma política, reforma judicial, el tema de empleo y obviamente apoyar a todo aquello que dentro del plan de gobierno estimule la inversión, el crecimiento económico y un aspecto fundamental, que es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y eso no va a ser fácil. Porque tú sabes que además requiere mayorías calificadas, ¿no? Y eso
tienes que tener un amplio espectro de negociación. No, y son 6 lo que hay que cambiar. Y son 6 lo que hay que cambiar. Sí. Y entonces digo, es importante que lo haga este Congreso, pero también es muy dificultoso. Ojalá que esas negociaciones te permitan filtrar para arriba y no para abajo. No bajar la valla, no bajar, ¿no? Sí. Porque y la última que te quería preguntar es, ¿y las próximas elecciones, la del 21, tienen que hacerse con nuevo jefe o jefa de la OMPE? Mira, porque la Junta Nacional de Justicia tiene que revisar ese caso, La ¿no? Junta Nacional de Justicia ha entregado un plan de trabajo y ha señalado que en julio deben ya estar elegidos los jefes de OMPE y RENIEC. En el caso de la OMPE, el problema es que hay un jefe de OMPE suspendido desde julio, creo julio del año 2018. O sea, sí, tiene más de un año y medio, claro, porque no existía. Es que no había CNM, pues. Porque no había CNM, ¿no? Ahora Junta Nacional de Justicia. O sea, entonces, y lo que primero tiene que resolver el proceso disciplinario. Ya. Ahora, yo creo que no hay manera que le favorezca al señor Castillo, además teniendo en cuenta ahora con nueva información que tenemos acerca de los cuellos blancos, sí, la participación del señor José Cavazza Roncala y la mafia enquistada, y que el señor Castillo de alguna manera fue producto de eso. No, y además lo permitió. No, claro, o sea, pero finalmente fue elegido por esa gente, y en esas circunstancias. Efectivamente, en esas circunstancias. Y entonces, terminado el proceso, tiene que convocar a un concurso de... O sea, de la suspensión pasar a la destitución, a la convocatoria y a la elección. Pero dan los tiempos. Mira, según lo que tengo entendido, los tiempos pueden dar, pero acá viene también mi preocupación. Si en julio eligen un jefe de OMPE, ya está casi todo preparado para la próxima elección. Entonces tú puedes tener dos tipos de candidatos. Aquellos que conocen todo lo que es procesos electorales y que con un buen ojo dirán, acá esto ya está, cambiaremos A, B, C, pero nos seguimos arrumbando. Porque, ¿no?, ya conoce, digamos, el funcionamiento. Porque el hombre es un transatlántico, digamos, que tiene un funcionariado, que tiene mucha experiencia. Pero de repente te puede llegar, como llegó este señor u otros, y cambiarte muchas cosas y poner en riesgo de dos tipos. Riesgo porque cree que las cosas se pueden hacer de otra manera y van a chocar con la realidad, o también, y ojalá que esto no suceda, yo sí confío en esta Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero digamos, hipotéticamente, una persona que le pueda hacer daño a la institución, como lo hizo este señor en un momento cuando ya creíamos que con la depuración del año 2001 todo siguió, digamos, en buenos términos, ¿no? Sí. Pero hay que mirar con mucho ojo. Quiero entender el punto el último. Una mala elección de alguien que no, digamos, le dé continuidad y se haga cargo de como tú dices, este buque que va avanzando y que tiene pues ya una línea predecible y definida y quiere hacer cambios. ¿Cuál es el riesgo que puede hacer? Que tengamos es que, ¿sabes qué? Una OMPE no legítima que... ¿Has visto lo que ha sucedido en República Dominicana? En República Dominicana el domingo, la Junta Electoral suspendió la elección. Eso no existe en ninguna parte. Y se ha abierto una crisis enorme en República Dominicana. Entonces tú tienes que garantizar en el 2001 un buen organismo electoral, dotándolo de una buena elección de sus jefes, dotándole las normas adecuadas, de los presupuestos adecuados y oportunos para que esto transite bien. O sea, tú no puedes poner en riesgo al árbitro, no puedes. Sí, pues. Eso es imperioso. Y acá en IDL Radio y otras instancias, y nosotros creo que debemos ser vigilantes también de la sociedad civil de lo que ocurra con este proceso. No, hay que estar a mí me parece central esa elección. Fundamental. No, es fundamental. Fernando, muchísimas gracias, como siempre, por habernos explicado con tanta claridad, porque como has visto, a veces se confunde, o a veces hay gente que quiere confundir también estas cosas, que hay de todo, y es bueno tener un detalle como el que nos ha dado esta mañana. Muchísimas gracias. Fernando, tú estás conversando con nosotros, una pausa.